El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento. La palabra de hoy es bien impresionante porque si hemos estado escuchando la predicación de ayer y de hoy, esto es como un sello de lo que nos han estado predicando, que por lo demás no es tan difícil darnos cuenta de cómo se cumple esta palabra. La primera lectura, por ejemplo, está clarísima. ¿Por qué estamos nosotros así tan atacados? Y es porque hemos multiplicado nuestras infidelidades imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor. Y el templo del Señor es el cuerpo nuestro, por sobre todo. Es cierto que cuando llegó Nabucodonosor quemó las iglesias como están haciendo los paganos, que están quemando los templos y toda la cosa, estos de la primera línea, y que también en Antofagasta quemaron la catedral, por ejemplo. Eso es una cosa, pero por sobre todo, los que han profanado el templo de Dios somos nosotros, que somos templo de Dios y que muchas veces vivimos conforme a toda la predicación del mundo, conforme a la ideología del mundo. A mí me ha impresionado, yo he estado hablando con distintas personas en este tiempo, tanto cuando estuve en Puerto Montt, después en Osorno, después en Talca y acá en Santiago, que me ha tocado servir a personas que no son del camino, ¿no? Católicos muy practicantes y muy beatos, muy fieles, pero por ejemplo que viven amancebados, están en pro del matrimonio homosexual, etc. Es decir, estamos pensando exactamente igual que paganos. Hemos tenido catequistas que nos hablan, pero igual muchas veces nos quedamos fuera o cuestionamos lo que nos dicen los catequistas. En la primera lectura dice que se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas. Nosotros no nos reímos, pero sí muchas veces no estamos ni ahí con lo que nos dicen. Y eso es bastante delicado porque estamos sufriendo las consecuencias de eso. Por no haber sido consecuentes nosotros con nuestra fe, es que el mundo está como está. Y esto vale para nosotros aquí en Chile como para el resto de la cristiandad. Entonces, esta palabra es una palabra que nos llama seriamente a conversión, porque nos va a tocar vivir lo que pasa en el Salmo. Va a llegar un momento, así como Santiago decía, muy cierto, esto de volver a estar encerrado es como para que lata, ¿no? O sea, como que no termina nunca la cosa. Pues preparémonos, porque todavía queda por lo menos 1 año y medio más, por lo menos.
Acuérdense que en el Apocalipsis se habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y eso, si lo reducimos así burdamente en una primera instancia, eso equivale a 2 años y medio. Así que estamos en el segundo año y nos falta la otra mitad. En ese tiempo nos van a tener así, cortados, como en realidad la fe no produce ni estabiliza económicamente los países, los templos da lo mismo que estén abiertos o cerrados para el mundo, pero no para nosotros. Por eso tenemos que empezar a pensar seriamente, ¿quiero ser cristiano? Porque lo que va a quedar de aquí a 1 año y medio más va a ser solo un pequeño resto que quiera vivir la fe profundamente. Y para eso vamos a tener que reunirnos, inventar formas para reunirnos, ya no solo virtualmente, porque lo más probable es que si llega a triunfar la ideología que se está imponiendo, es que no se puedan hacer transmisiones de ningún tipo de fe para no contaminar y no crear violencia a aquellos que no creen. Y nos borrarán de YouTube, de Twitter, de Instagram, de Facebook y de todas las cosas, ¿no? Entonces, antes que nos pongamos a llorar ahí donde nos deporten, como los que estaban en Babilonia, pongámonos las pilas, ¿no? Porque Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos por el pecado, envió a su Hijo único a mostrarnos cuál es el camino que nos va a llevar a la vida. Y ese camino pasa, y en este tiempo de Cuaresma es especialmente importante, pasa por hacernos un hábito de oración cotidiana, pero hacerlo hábito, ya no porque nos dicen los catequistas que hay que rezar, no, es porque lo necesitamos. Y en este tiempo de Cuaresma, intensificar ese tiempo de oración. Jesucristo no hacía nada sin consultarle antes al Padre. Por eso Él podía decir, lo que yo os digo no es mío, es mi Padre quien me lo ha revelado. Y lo decía en propiedad, porque eso era lo que se hacía. Consultaba siempre cuál era la voluntad de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer en esta época es hacer ayuno, para que así podamos ver cómo nuestro cuerpo sufre al no recibir los alimentos, podamos entender que nuestro espíritu está sufriendo al no tener el alimento celestial. Y por otro lado, practicar la caridad, hacer limosna, que aparte que borra muchos pecados, también nos permite ver cómo Dios es providente en nuestra vida. Que lejos de quedarnos desprovistos de cosas, en la medida en que damos, el Señor más nos multiplica. Y sobre todo nos multiplica en gracia y en paz, que es lo que más necesitamos. Por eso, en el Evangelio, el Señor nos está hablando muy claramente. Hay que mirar al crucificado, que para nosotros además sabemos está resucitado. Entonces, es mucho más fácil dejarnos tocar por el Espíritu Santo para poder experimentar en nosotros esta maravilla de la resurrección. Es posible experimentarla. Y ahí sí, no importa si estamos encerrados. Como decía un preso en una cárcel cuando se empezó la pastoral en las cárceles y se contaron las primeras florecillas del resultado de esas pastorales, un preso que decía, preso, pero libre, después de haber escuchado la palabra del Señor. Bien podemos decir, en cuarentena, encerrados, fase 2 o fase 1, pero libres. Podemos vivir aún entre las 4 paredes, podemos vivir la libertad de los hijos de Dios. Por eso, ánimo. El que obra la verdad se acerca a la luz y la luz lo hace libre, la luz le ilumina y la luz es el Señor. Así que, hermanitos míos, aprovechemos este tiempo. No nos dejemos abatir por el mundo que quiere que el hombre pierda las ilusiones y las esperanzas.
Acuérdense que no solo pretenden que alcancemos la inmunidad de manada con las vacunas, quieren que nos volvamos borreguitos de manada para que puedan manipularnos como se les da la gana. Entonces el perrito que manda dice vayan para allá y vamos para allá. Dice ahora son libres y somos libres y salimos. Ahora se meten a la casita y nos metemos a la casita. Como borreguitos, ¿no? Una manadita bien dócil. Eso es lo que el mundo quiere. Pero nosotros, precisamente por ser libres, podemos hacerlo y no nos provoca ni depresión, ni angustia, ni lata. Lo hacemos con alegría, porque nuestra vida no es de este mundo. Y podemos trascendernos. Y si nos dejamos tocar por el Espíritu Santo, cada vez que entremos en oración, ya no estamos acá. Como dice San Pablo, no sé si en el tercer, cuarto o quinto cielo, pero nos vamos de aquí. Podemos salir de este encierro para volar libremente por el espacio que el Señor nos quiera mostrar. Y eso, hermanos queridos, es verdad, es posible. Basta con que intensifiquemos nuestra oración y hagamos esos 15 minutos de oración silenciosa para que el Señor nos hable. Menos palabrería nuestra y que el Señor nos hable más. El que tenga oídos para oír, que oiga.